Amnistía Internacional denuncia el abandono y la ausencia de justicia tras el fallecimiento de 35.000 mayores en las residencias durante la pandemia. En un informe publicado hoy concluyen que las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por los mayores. Ni el Gobierno, ni las autonomías, ni la Fiscalía, ni el Defensor del Pueblo, ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes, dice el informe, para resarcir a las víctimas. Bueno, pues queremos saber más sobre este informe y por eso nos acompaña Esteban Beltrán, que es director de esta ONG. Señor Beltrán, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, 3 años después de que comenzara la pandemia, Amnistía Internacional denuncia el abandono de 35.000 casos de muertes en residencias de mayores, ¿no? Bueno, en esa época, digamos, estamos hablando de la época entre marzo y junio del 2020, se vulneraron el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar, a una muerte digna. Y todos estos casos de violaciones de derechos humanos, de momento, han quedado en la impunidad. Y no solo en la impunidad, sino también en la falta de reconocimiento. Digamos, no ha habido ninguna comisión verdad en ningún parlamento, ni central ni autonómico. El Consejo General del Poder Judicial no recoge cifras. Algo muy grave que ocurrió en marzo y junio en pleno estado de alarma, en el que 35.000 personas murieron y muchas de ellas abandonadas, con protocolos y recomendaciones que impedían su traslado a los hospitales o su tratamiento en las residencias y por lo tanto han quedado en la impunidad y el abandono de los familiares, ¿no? Hubo instrucciones y protocolos discriminatorios que impidieron que miles de personas recibieran atención sanitaria. Y en ese momento, pues el Estado, todas las instituciones del Estado han fallado a las víctimas. Esperamos que pueda haber una rectificación, pero desde la ausencia de avance en los tribunales de los casos, la opacidad de la Fiscalía General del Estado, en que no se sabe, digamos, qué diligencias penales han abierto, si se ha escuchado a las víctimas y familiares, en qué casos. El Congreso de los Diputados, ni ningún Congreso autonómico ni Parlamento autonómico han elaborado una investigación, excepto en el de Cataluña, sobre lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en las residencias. La Defensoría del Pueblo no ha elaborado ningún informe monográfico. Por lo tanto, estamos hablando de que las víctimas realmente sienten abandono, decepción y no se han tomado medidas para obtener justicia y reparación. Y lo que decimos, si no estudias lo que ocurrió, es difícil que no se vuelva a repetir. Y ese es el principal mensaje. Ahora están discutiendo y se aprobó en junio, digamos, un nuevo modelo de residencias, pero el nuevo modelo de residencias tiene que aprender de las malas prácticas del pasado. Si no aprendes de las malas prácticas del pasado, ¿cómo vas a tener un nuevo modelo que asegure los derechos de las personas mayores? Claro, escuchándolo y también leyendo el informe de Amnistía Internacional, claro, ustedes no apuntan concretamente a nadie. Para ustedes son responsables varias instituciones del Estado, gobierno central, autonómicos, denuncian por parte de todos opacidad e inacción, ¿no? Cada uno en su papel, digamos, efectivamente. La Fiscalía, porque no escucha a las víctimas y a los familiares y ha cerrado casos sin ni siquiera hacer una investigación exhaustiva. El Consejo General del Poder Judicial, porque no registra en estadísticas lo que ocurre en residencias. Y aquí lo fundamental es que, y ese es el punto clave, digamos, mirando al futuro, es que haya un acto en el que se comprometa el Estado, todas las instituciones, a buscar verdad y garantizar la justicia y reparación de todas las víctimas. Es esencial que el punto final de lo que ocurrió sea garantizando la verdad, la reparación y la justicia a los familiares de las personas mayores. Si no, es imposible avanzar y esto no queremos que se repita. Por lo tanto, la clave es que el Estado ahora reconozca que hubo graves violaciones de derechos humanos, que reconozca que hubo sufrimiento de mucha gente en las residencias y que a partir de ahí hay un nuevo modelo residencial basado en no repetir los errores. Yo creo que es esencial. Estamos ahora viendo cómo existen en China el nuevo avance de la enfermedad COVID. Quién sabe si va a haber en el futuro nuevas variaciones. Tenemos que asegurarnos de lo que ocurrió en residencias no se vuelve a repetir. Claro, algunos de los casos sí que se han ya investigado, incluso algunos se han llevado a la justicia. Ustedes también piden que todos esos casos archivados se reabran, ¿no? Primero, muy pocos casos se han llevado ante la justicia y la opacidad de la Fiscalía, además, es que no se sabe cuántas diligencias penales se han abierto.
cuántas se han cerrado, ¿no? Este es un punto importante. Por lo tanto, hay muchos de los que se han cerrado sin ni siquiera escuchar a las víctimas y sus familiares. ¿Cómo se puede cerrar un proceso penal sin escuchar a las potenciales víctimas y solo haciendo la gestión ante las residencias, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante que se escuche a las víctimas y familiares, que se las reciba, que los casos se reabran. O sea, ¿cómo se puede reabrir un caso si no se investiga? Y no es una cuestión meramente académica. Estamos hablando de que el Estado tiene la obligación de investigar exhaustivamente lo ocurrido. Y eso significa, por lo menos, hablar con las víctimas, con las familiares, con los testigos. Solo hay un caso abierto, que es el Juzgado 9 de Instrucción en Madrid, que va a escuchar, por ejemplo, a Alberto Reyero, ex consejero de Políticas Sociales, o a Carlos Mur, que era Dirección de Coordinación Sanitaria en esa época de la Comunidad de Madrid. Solo uno de todos los casos. O sea, eso no puede ser. Esteban Beltrán, de Amnistía Internacional, gracias por acompañarnos esta mañana y comentar ese informe que ustedes han presentado denunciando el abandono de esas 35.000 muertes de mayores en residencias durante los primeros meses de la pandemia. Gracias a vosotros.